Eh, Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista ligado a los artículos que aparecen en Gaceta Sanitaria. En este caso estamos con María Torrejón, Sonia Medina y María Ortiz de Urbina. Las tres son del Departamento de Economía, trabajan en el Departamento de Economía de la empresa Hallado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y la realidad es que vamos a hablar de un artículo titulado Una revisión exploratoria sobre la reducción del desperdicio y la pérdida de alimentos en hospitales, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer este artículo? Cualquiera de las tres que nos lo Ujú. empieza a contar. ¿Por qué este artículo? Bueno, si María. quieres, pues comienzo yo, ¿no? Bueno, la idea principal, comenzamos realizando mi tesis doctoral, junto con Sonia y Marta como directoras, y comenzamos explorando la economía circular y la sostenibilidad, en concreto el desperdicio de alimentos en el canal Horeca, hoteles, restaurantes y catering. Entonces, cuando comenzamos a ahondar un poquito más sobre estos aspectos, nos dimos cuenta de que en la parte de catering podríamos comenzar, podríamos identificar los hospitales como una de las entidades principales o donde se podría producir más desperdicio alimentario, con lo cual quisimos ver qué se estaba estudiando en la academia sobre esto. Uh-huh. Y os planteasteis, por tanto, la idea que os planteasteis como objetivo es intentar ver los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, ¿no? De alguna forma. A ver, ahí, Joan, a mí siempre me llamó mucho la atención porque, bueno, pues he vivido mucho el tema de hospitales y con médicos, todo el tema de la alimentación en los hospitales. Y más que plantearnos eso, lo que queríamos ver es realmente qué se había estudiado sobre cómo gestionar la alimentación en hospitales y el desperdicio, sobre todo, ¿no? Pues todo lo que sobra en las bandejas de los pacientes y todo lo que diariamente sobra de lo que se genera. Pues, ¿qué pasaba? Como teníamos ya la experiencia del canal Oreca, que es catering también, y muchos hospitales ya pues, tienen servicios de catering, ya hay pocas, pues quisimos hacer exploratoriamente, pues ver qué había, ¿no? Y qué estaba pasando, cómo estaba la situación. Y por eso planteamos el estudio. De alguna forma, intentáis buscar las investigaciones más relevantes que hay sobre ese tema, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Contadme un poco qué método utilizasteis, qué metodología utilizasteis para poder hacer esa revisión de investigaciones sobre ese campo. Sí. Pues no sé, María, yo creo que tú lo puedes decir mejor. Bueno, realmente sí, comenzamos haciendo una búsqueda en bases de datos académicas con las palabras clave que consideramos para que aparecieran aquellos estudios que directamente estuvieran relacionados con el desperdicio alimentario y hospitales. Entonces iniciamos un proceso de filtrado en el cual descartamos aquellos artículos pues que no estaban, como decía, explícitamente relacionados con ello y comenzamos a analizar las características principales pues, de la literatura con respecto de estos artículos. Ya sería pues dónde se realizó el estudio, cuántos hospitales, cómo era la muestra, las medidas que utilizaban para medir el desperdicio alimentario, sus objetivos, ¿no? Porque, bueno, también nos dimos cuenta de que se diferenciaba mucho en cuanto al desperdicio alimentario en el plato o antes de salir a la bandeja del hospital. Entonces también vimos un poquito pues cómo estudiaban esto los principales estudios y cuáles son sus principales conclusiones para nosotras poder ver qué era lo que realmente se estaba estudiando. Por tanto, una vez analizado todo esto, contadme un poco los principales resultados que obtuvisteis, ¿no? Uh -huh. A ver, Sonia. Pues sí, por ejemplo, ¿qué es lo que más nos sorprendió? Pues, por ejemplo, que la gestión del desperdicio alimentario en hospitales podría tener un impacto también a nivel económico, a nivel ambiental y de salud en los pacientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso nos motivó, nosotros somos especialistas en gestión, entonces eso nos motivó a proponer un modelo de 3 acciones fundamentales que pudiera ayudar a la gestión de este desperdicio alimentario, tanto en el plato o en la bandeja como en la preparación, ¿no? Una de las cosas que más
bueno, aparte de las diferentes cantidades, ¿no?, que aparecen en los estudios, los estudios se producen en hospitales de diferentes partes del mundo. No nos apareció, por ejemplo, ningún estudio en España. Pero una de las cosas que más observábamos era la necesidad de poner en contacto, en coordinación, en comunicación a todos los agentes que forman parte del proceso dentro de un hospital. Y de alguna forma, cuando hablas de los diferentes agentes que aparecen en la gestión de todo el tema de este tema en el hospital, a quién os referís? ¿Quiénes formarían parte de este proceso para intentar mejorar la cuestión de los residuos en ese sentido? Pues nos referimos fundamentalmente a los pacientes, bueno, en realidad a todo el mundo, a los pacientes en primer lugar, a los médicos, a nutricionistas, a los propios proveedores de alimentos, a las empresas que están encargadas de la realización de los menús y de las comidas. En realidad hablamos de todo, pero es que también hablamos de la academia, es decir, de las universidades y centros de investigación que tenemos que también colaborar con esos agentes para investigar esta cuestión más en profundidad y poder proporcionar herramientas o testar modelos de gestión que ayuden. De alguna forma, en el artículo habláis de la importancia de gestionar adecuadamente los residuos alimentarios en los hospitales, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, ¿no? Esa es una de las líneas de mejora planteadas, ¿no? Sí, y además también lo que pretendíamos es también el enfoque multidisciplinar, ¿no?, que tiene entre la gestión del hospital y la parte médica de salud. Entonces ahí creemos que es muy importante que se coordine también eso, ¿no? Parece que por una parte está el mundo de la gestión y, ¿no?, un hospital es una organización al que se le puede aplicar muchos modelos de gestión que ya están funcionando, pero por eso hay que hablar con todas las partes, a ver cuál es el más adecuado para cada hospital con su idiosincrasia y con sus características y con su tipo de pacientes y de necesidades alimentarias, lógicamente. De alguna forma habéis dicho antes que no habéis encontrado ningún estudio en España, ¿no? Contame un poco de dónde hay más investigación en este campo, ¿no? Porque me parece una línea interesante de abordar todo el tema de los desperdicios y analizar qué pasa con todo el tema de los residuos y qué hacer con ellos y trabajar con las diferentes actores y actrices de este proceso, pero ¿por qué en España no hay nadie que investigue en ello o que haya analizado en ello, ¿no? Y también, ¿dónde hay más investigación sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, realmente en España no hemos encontrado en nuestra búsqueda, en nuestro estudio, ningún estudio sobre España en concreto, ¿no? Académicamente, con las palabras clave que hemos utilizado, lo que también nos ha llamado bastante la atención y también es uno de nuestros objetivos, ¿no? El poner sobre la mesa esta problemática y ofrecernos para ayudar también a hospitales españoles a desarrollar modelos de gestión que puedan pues mejorar esta situación. Y en cuanto a tu pregunta de dónde encontramos más estudios, la verdad es que son bastante diversos. Encontramos estudios en Portugal, encontramos estudios en Australia, encontramos estudios en Estados Unidos, en Turquía. Es muy variado. No hay una concentración de estudios concreta. Y en ese sentido, un poco todo eso os ha llevado a un conjunto de conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones del estudio más relevantes para a la hora de dar a conocer a que toda la gente implicada tenga en cuenta estos aspectos que habéis concluido? Pues no sé si María, ¿quieres hablar tú del modelo que hemos propuesto? Puedes, adelante, gracias. Pues, a ver, yo sí que quería un poco, hablando también de la pregunta anterior que has hecho, Joan, o sea, y hablando de la interdisciplinariedad de la que comentaba Marta, lo que nos damos cuenta cuando entramos en estos temas, teniendo en cuenta que nosotros hemos ido fundamentalmente a la parte de gestión, que es lo que nosotros dominamos por nuestra experiencia, pues vemos que las investigaciones o las publicaciones de salud están por un lado, las de gestión están por otro, es decir, que al final toda la cuestión que tiene que ver con la sostenibilidad
y con la Agenda 2030 necesita un abordaje más holístico, más completo. Y realmente al final, pues, ¿qué ocurre? Que nos convertimos en islas de conocimiento y no establecemos esas conexiones. Y luego la gestión hospitalaria es un poco particular porque es un sector entre lo público y lo privado y es difícil de abordar esa gestión. Yendo a tu pregunta, pues lo que nosotros proponemos es un modelo a partir del cual, porque esto es una línea que estamos iniciando, pues queremos seguir, queremos ver la posibilidad de testar esos modelos, de conocer o de tener información de los hospitales españoles, de cómo se están gestionando estos asuntos. Pero nuestra principal propuesta es ese modelo basado en tres acciones fundamentales que son coordinación, cooperación y comunicación. Creemos que existen herramientas actualmente tecnológicas que pueden mejorar muchísimo la comunicación in situ y digamos, más directa entre esos agentes para gestionar mejor la información en la utilización, qué necesitamos de alimentos, qué carga nutricional, casi que por paciente, y que eso pudiera ayudar a gestionar todos estos recursos. Has hablado de tres palabras, cooperación, coordinación y comunicación. De alguna forma, eso implica, por un lado, tener claro quiénes son los agentes implicados que decíais antes, pero también todo un trabajo de que todo eso fluya, ¿no? Porque son tres palabras que son necesarias en este aspecto y en otros muchos, en la gestión en general, y es evidente que trabajarlos requiere un esfuerzo y una planificación que permita llegar a ello, ¿no? Esa es la idea. Por eso la parte de gestión es donde tenemos ahí quizá nuestra posible aportación, ¿no? Cómo Claro. hacer que eso funcione, cómo poner en comunicación a todos y cómo conseguir un modelo general, aplicarlo a medida de cada situación. Y eso quizás es nuestra área de especialización, por lo cual se puede hacer. O sea que todas las partes tienen que estar con el mismo objetivo y de acuerdo, ¿no? Que eso quizás es lo más difícil. Pero es verdad, como dice Marta, hay modelos que nos enseñan, pues, por ejemplo, a establecer mecanismos de implicación, porque para la cooperación es muy importante que haya implicación por parte de las partes, que cada parte se reconozca con un grado de responsabilidad. Para la comunicación es necesario, pues, herramientas que nos permitan que esa comunicación fluya mejor. Bueno, pues para la coordinación pues es necesario establecer modelos, planes, y esa es un poco precisamente nuestra área, que no es una área digamos de salud, pero que es un área en donde podemos aportar y ahí es donde queremos entrar, porque esto es una primera aproximación. Y de alguna forma esa es una primera aproximación, por tanto es una línea de trabajo que tenéis en marcha. Contadme un poquito líneas de futuro o que estáis investigando alrededor de este estudio que publicáis en Gaceta. Bueno, pues a raíz de ello lo que queremos es iniciar un proyecto de más calado, ¿no? Me gustaría pues conocer cuáles son realmente las necesidades de los hospitales con relación a toda esta cuestión y cómo podríamos colaborar y coordinarnos desde el mundo académico, ¿no? Poner sobre la mesa esta problemática y estar en comunicación con los hospitales, en este caso incluso españoles. Es nuestro Sí, proyecto. además estamos, bueno, pues, ¿qué otros objetivos tenemos? Pues, por ejemplo, también obtener evidencia científica y cuantitativa de este tipo de desperdicio y de la gestión concreta en algún hospital en España. Si se pudieran, pues también nos interesa ver si hay posibilidad de comparación, qué prácticas se están desarrollando en los hospitales españoles y si podemos de alguna manera, bueno, nuestra idea es tratar de ver si podemos diseñar a partir de este modelo general, algún modelo de coordinación relacional que pudiéramos testar en algún hospital. De alguna forma, por tanto, una de las claves que trabaja el artículo es todo el ámbito de la sostenibilidad en los centros sanitarios, en este caso, también en otros centros, pero es evidente que es una línea que se ha trabajado menos de lo que debería trabajarse y por tanto que es una línea que tiene sin duda alguna mucho futuro y más ligado a la Agenda 2030 que plantea
aspectos de trabajo en ese sentido, ¿no? Por tanto, bienvenido sea que estas líneas se publiquen, encuentren espacio en nuestra revista en Gaceta Sanitaria y que genere nuevas investigaciones y que permita avanzar. No sé si querríais añadir algo más para nuestros espectadores para que se animen a leer y a desarrollar líneas de trabajo en ese sentido. Pues yo, Joan, la verdad es que estamos muy contentas por haber encontrado la revista, porque bueno, era un estudio para nosotros que está un poco fuera, claro, del ámbito general del management. Y nos ha gustado mucho el proceso de publicarlo y luego pues el impacto que ha tenido, que realmente la investigación debería ser para que impacte en el mundo real, ¿no? Y para que tenga un efecto social y económico. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que nos habéis abierto desde la Gaceta Sanitaria una muy buena puerta para que podamos desarrollar nuestro estudio y estamos muy contentos. Y creo que hay que concienciar a toda la población de lo que supone el desperdicio alimentario y todo el tema de la sostenibilidad. Con lo cual, bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Que para nosotros es muy buena y nos abre muchas puertas. Sí, yo lo único que añadiría es que, pues como he dicho antes, ¿no? La sostenibilidad es un problema de todos o es una cuestión que tenemos que abordar todos, cooperando y trabajando conjuntamente y simplemente, pues eso, añadir que estamos abiertas a recibir propuestas, ideas que vamos a intentar seguir trabajando en esta línea que nos parece muy, muy importante. Pues muchísimas Y gracias a las tres. Gracias por enviarnos el artículo, una revisión exploratoria sobre la reducción del desperdicio y la pérdida de alimentos en hospitales. Espero que sea de interés por parte de nuestros espectadores de nuestro canal de YouTube. Y gracias a María Torrejón, a Marta Ortiz de Urbina y a Sonia Medina por acercarse a este programa de Gaceta Sanitaria. Muchas gracias a las tres. muchas gracias. A Muchas gracias. vosotros, hasta pronto.